ejecución cautelar tanto de la garantía como la suspensión del pago de las facturas pendientes de abonar al ORTI para responder en caso de las posibles penalizaciones que puedan surgir como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que el ORTI tenía contraídas con los trabajadores en caso de que así lo dictamine el juez. Gracias. Gracias, señor Sánchez. Señor Fernández. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que este punto concretamente es simplemente la ejecución de la garantía depositada, y centrándome en este punto en concreto, lo cierto es que el punto en general es muy interesado, porque si parto de la base que el tipo de explotación no lo comparto, hubiese preferido que hubiese sido municipal, creando puestos de trabajo para personas del municipio, que también creía, y le he explicado en más de una ocasión, que el servicio estaba sobrevalorado bajo mi punto de vista, la consecuencia es que la empresa Lorti pues, no responde con sus trabajadores, no responde con el ayuntamiento y al final son las consecuencias que tenemos que pagar. Si hablo de ejecución de garantía, totalmente de acuerdo porque el futuro de esto será que los trabajadores que no han cobrado a día de hoy puedan cobrar a día de mañana en el peor de los casos, ¿vale? Entonces quiero dejar todo esto claro para que quede muy bien reflejada cuál es la posición que tengo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, señora Irvián. Sí, buenas tardes. Bueno, sí es cierto que el 8 de febrero de este año aprobamos en este pleno la resolución del mutuo acuerdo, del contrato con Lorti. Yo creo que tomamos esta medida para desatascar un poco la situación en la que se encontraban los trabajadores. Pero es cierto que a día de hoy Lorti no está cumpliendo y los trabajadores siguen sin cobrar. Hoy se propone en este pleno que se incaute de manera cautelar la garantía depositada por la empresa Lorti cuando firmó su contrato. Esto es una medida de presión que me parece bien para que Lorti pueda cumplir sus obligaciones hacia sus trabajadores. Por lo tanto, mi voto va a ser a favor en este sentido, pero debería matizar que a lo mejor no, la realidad es que los trabajadores van a seguir sin cobrar. Nosotros vamos a, si esto sale adelante, vamos a incautar de manera cautelar la garantía depositada, pero tampoco tenemos ninguna garantía de que vayan a cobrar los trabajadores. Con lo cual, aparte de que esté a favor de esto, sí me gustaría animar que se abrieran otras medidas, otras herramientas, para presionar de alguna forma a Lorti para que empiece a cumplir con sus obligaciones. Gracias. Gracias, señor Cobo. El propio relato de los hechos y cómo se han sucedido es una verdadera historia tenebrosa, porque resulta que se firma un contrato de mantenimiento de parques y jardines que se formaliza al final a principios del año 2010 por 700.000 euros. Al año siguiente se considera en febrero, es decir, en el 2011, en febrero, se considera que hay que aplicar el IVA y por tanto se aumenta el contrato a 720.000 euros sobre esos 700.000 iniciales y 8 meses después se piensa que hay que reducirlo en un 25% porque no se están aplicando una serie de mejoras que se habían comprometido. Y ya el último episodio, lo de la resolución acordada del contrato, es que estaban embargados por la Seguridad Social y para que cobrasen los trabajadores se desbloqueaba o se pactaba la resolución de mutuo acuerdo, se pagaba ese embargo en el objetivo de que cobrasen los trabajadores y al final no cobran los trabajadores. Y no cobran los trabajadores y aquí lo que se dice es incautación cautelar de la garantía y recomendación de que no se abonen las facturas pendientes, pero eso no forma parte del acuerdo. Es una recomendación, no es el acuerdo en sí. Pues todo esto es un despropósito completo, porque eso demuestra, si en un mismo año se puede rebajar el contrato en un 25%, ¿qué sentido tiene que en ese mismo año se le haya subido o se le haya repercutido el IPC? Si estaba incumpliendo, ya estaría incumpliendo de antes. Si incumple con sus propios trabajadores, ¿cómo no va a incumplir los servicios que tiene comprometidos con el ayuntamiento? Los han incumplido siempre, nunca han tenido desplegados los medios que decía la contrata que tenían que tener desplegados. Y por tanto, esto es un episodio más de este desencuentro, de esta mala gestión, y no vamos a poder respaldar este acuerdo
porque pensamos que habría que haber penalizado mucho más a la empresa y que había que adoptar ya el acuerdo de no pagarle las facturas que estén pendientes de abono y haber garantizado desde el ayuntamiento que los trabajadores en todo caso cobran lo que se les debe, porque al fin y al cabo están trabajando para el municipio. Gracias, señor Cobo. Señor Sanz. Gracias. Vamos a ver, ciñéndonos al punto del orden del día, por la información que tenemos de las concejalías correspondientes, las facturas que se adeudan al ORTI y para las que se ha pedido al ICO la retirada a fin de tenerlas también, vamos a decir, incautadas, más el aval, suman más que las posibles liquidaciones que tengamos que pagar en caso de que prosperen todas las denuncias, que como es de esperar serán todas. En este caso, como responsables subsidiarios, y por tanto, bueno, pues, sí estamos de acuerdo con la retención de ese aval y con la, vamos a decir, reversión de esas cantidades adeudadas o congelación de esas cantidades adeudadas hasta finiquitar las deudas con los trabajadores que demanden y que, repito, supongo que serán todos. Creemos, es cierto, que en su momento el ayuntamiento, cuando pagó aquella liquidación de la seguridad social después de finalizar el contrato y adelantarles unas facturas para que liquidaran los trabajadores, sí se podía haber hecho un poco esto, es decir, vale, adelantamos esas facturas, pero pagamos nosotros. No sé si esto se puede hacer así, pero podría haberse mirado la forma de haber pagado nosotros directamente a los trabajadores y no nos encontraríamos ahora con este tema y ya los trabajadores, una gran parte de ellos, habrían cobrado. Quiere decirse que entendemos que pudieron actuar de buena fe, pero los resultados son los que son. También decir que a nuestro entender el comportamiento del ORTI con nuestro pueblo ha sido totalmente negativo y nefasto, por cuanto suponemos que ha tenido durante muchos años unos buenos resultados y entonces no reclamaba nada. Vamos a votar a favor de esta propuesta para que se pueda garantizar, cuando menos, la liquidación de todos esos trabajadores, que es lo que más nos preocupa. Gracias. Gracias, señora Barbán. Ciudadanos, en base a su intervención, analizando un poco la situación desde la sentencia judicial que se acompaña en el expediente. L'Orti despide a los trabajadores, alegando causas económicas y organizativas, principalmente por el impago de los servicios por parte del Ayuntamiento, que hasta el momento del despido les adeudaba una cantidad de 589.600,46 euros por facturas devengadas hasta julio del 2011. El importe del contrato son 600.000 euros sin IVA. Si lo que se les debe en facturas son 590.000 euros, ¿de qué manera puede sobrevivir una empresa con la gestión de este ayuntamiento? Son ustedes responsables de la quiebra del ORTI y por lo tanto del despido de los trabajadores. Y no lo decimos nosotros, lo dice la sentencia judicial, que dictamina la improcedencia del despido. Vamos a aprovechar el retraso del pago de las facturas para pagar a los trabajadores. Pero esto, una vez más, es una falta de gestión. Los trabajadores han sufrido ya la falta del pago de sus nóminas e iniciar un procedimiento judicial que les diera la razón. Una vez más, respondemos en este pleno de una mala gestión, de unas carencias, de unos problemas añadidos y de una decepción por parte también de los vecinos. El servicio está deteriorado, la dejadez es evidente en nuestros parques y jardines y los trabajadores están en la calle. ¿Por qué este equipo de gobierno no se plantea contratarlos tal cual dice el juez y opta por indemnizarlos? Para el vecino es un dinero que no favorece al municipio, que se tira directamente. Estamos indemnizando, por supuesto, a esos trabajadores que se lo merecen, pero no revierte a nuestro favor. ¿No nos interesa readmitirlos y dar servicios directamente desde el ayuntamiento? Aún así, Ciudadanos, una vez más, dará el apoyo para ejecutar la garantía, pero volvemos a poner sobre la mesa dudas y planteamientos que hay que revisar. Es importante que los contratos que se firmen se revisen y se prevean las peores situaciones, como esta, en las que somos responsables solidarios. Muchas gracias. Gracias, señora García. Gracias.
Bueno, nuestro grupo tiene muy claro que los trabajadores tienen que cobrar las indemnizaciones que les corresponden, porque bastante grave y problemático es para una persona y traumático quedarse sin trabajo, quedarse en la calle, como para que encima no se le pague lo que se le debe y tenga una especie de pequeño colchón hasta el momento de encontrar otro empleo. Por otra parte, la empresa firmó un contrato que ha incumplido en uno de sus puntos. Se comprometía a indemnizar a los trabajadores y no lo ha hecho. Ser responsable subsidiario del ayuntamiento o no, yo considero que es una medida a que se debe aplaudir. El que el ayuntamiento tome cartas en el asunto y diga, bien, pues no vamos a pagar nada porque nosotros vamos a indemnizar a los trabajadores para que no se queden en la calle. Entonces, en ese aspecto, y sabiendo que es imposible en la situación que tiene el ayuntamiento hacerse cargo de las indemnizaciones si no incauta las facturas, si no incauta la garantía, vale, que ustedes el voto a favor de nuestro grupo. Gracias. Muchas gracias. Señora Soto. Me gustaría hacer una pequeña consideración, si es posible. Sí. Me gustaría decirle a señor Cobo, usted ha comentado en su intervención que por qué no se penaliza o no se penalizó más aún a la empresa. Quiero recordarles simplemente a título de recordatorio que en el mes de octubre trajimos aquí al Pleno precisamente la penalización por el máximo que permite la ley. Entonces, no se podía penalizar por mayor importe. Hemos penalizado ya a la empresa con un cumplimiento previo a los meses del mes de octubre precisamente por ese no cumplimiento del servicio. Simplemente era puntualizar ese dato. Gracias. Soto. Bien, señor Fernández. Nosotros no consideramos que en un momento dado el servicio haya estado sobrevalorado. Sí que es cierto que, dado la necesidad de ajustar a lo que realmente podemos pagar, el contrato ha sufrido una serie de reducciones. Pero no porque sea un contrato sobrevalorado, insisto, sino porque el importe que nosotros podíamos pagar no era concretamente el nivel con el que se venía atendiendo con anterioridad. ¿Que la empresa Lorti no responde a sus trabajadores? Pues por desgracia eso es algo que todos hemos podido comprobar. Y con el ayuntamiento, pues tampoco, porque efectivamente, y como bien ha dicho la señora Sanz, ya se penalizó precisamente por el incumplimiento de este contrato con el máximo según está establecido en el pliego de condiciones.